endorfínico, la relación endorfínica. La flecha con la línea roja es la flecha de competición. Y miren que entre la niña y la madre es roja de competición. Y la azul es de que está colgada a su padre, que es su fuente de satisfactorio. Como la segunda hija encontró a su padre ya ocupado con la primera hija, entonces ella buscó a su abuelo materno. Podría haber buscado también el abuelo paterno, pero en este ejemplo buscó a su abuelo paterno. Y una flecha roja con su abuela también materna. ¿Por qué? Porque es mujer. Entonces, hay que saber cómo. Si no existe esta relación más entendida, consciente y amorosa y práctica al mismo tiempo, entonces, cuando la niña y el niño llegan a la escuela, entra la figura de la profesora, que puede ser en potencial la fuente de endorfina del niño, para el niño. Y el profesor, algún profesor puede ser la fuente de endorfina, de satisfactores, por lo menos de cerebro derecho, de la niña segunda, porque es la perdedora. Vean cómo tiene eso de preferir. Cuando llegamos a la escuela, aún de niños, llegamos ahí, si tiene un profesor que se parece a nuestro padre, cuando es la niña, ¿no? Que llega a la escuela y encuentra un profesor que se parece a su fuente de endorfina, que es su padre, entonces, por recurrencia, la niña también a ella le gusta al profesor. ¿Por qué? Porque su inconsciente la conecta con la conducta, con el comportamiento de su padre o con los trazos fisionómicos, con el físico, con el modo de hablar, puede que se parezca. Ella no tiene, puede no tener conciencia, y lo que proponemos en el coaching familiar neurotriádico es que la familia pueda concientizar a los niños. Mira, tu profesor o tu profe, la profesora, se parece a tu mamá, pero no es tu mamá, es tu profe. Y a la niña lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no se concientiza a nadie y seguimos con la búsqueda de fuente de endorfina inconsciente. Cuando llegamos a la adolescencia y fase adulta, la edad adulta, buscamos personas para novio, novia y matrimonio, repitiendo las figuras de padre y o madre. Y rechazando, compitiendo con la fuente que fue nuestra fuente de rechazo. Entonces, si el niño, este que está en este ejemplo, vamos a llamarlo de Pedro, si Pedro tiene esta relación con su madre es la oficial de la casa, es decir, la que manda, la que coordina, la que resuelve, atiende a las necesidades de Pedro en los 14 subsistemas, tiene las características de ser una mujer morena, alta, delgada,
le gusta andar, vestirse elegantemente. Cuando Pedro llega a la edad que busca a una novia, va a buscar novia con el perfil de su madre, porque se mantuvo la relación endorfina de fuente de endorfina o fuente endorfínica de satisfactores. Mientras que si encuentra a una niña con los trazos de su padre, va a tener competencia con esta niña. O no le gusta a ella, o la critica, o pelea con la niña que se parece con su padre. Pero eso es muy bueno, aprender a competir, aprender a justificar. ¿No me escuchas? Perdón, Sí. Davina, lo que pasa es que Diego está avisando que ya pasó algo del tiempo, pero no se le escucha. Ah, no lo escucho. No, ajá, no se escucha su voz. A la voz de Diego. Yo tampoco. Diego, entonces yo te pido 2 minutitos y ya termino, ¿vale? No lo escucho, pero bueno, Ujú. un minutito entonces para decir que cuando encontramos personas que se parecen de comportamento o físicamente o fisionômicamente con nuestra fuente de endorfina, de satisfactores endorfínica, entonces tenemos, nosotros también gostamos de estas personas y podemos incluso elegirla como nuestro novio, novia, pareja para en la fase adulta, para matrimonio. Y la niña lo mismo. Entonces, es muy importante que padres y todos los familiares sepan de nuestros vínculos afectuosos por sermos fuentes de endorfinas y satisfactores. Porque si no encontramos esta relación de endorfinas, vamos a recurrir a sucedáneos y vamos a tratar en el próximos 20 minutos de los sucedáneos. Muchas gracias. Bueno, hemos iniciado esta sesión profundizando el familiograma, ¿no? Esta herramienta que nos permitiría a nosotros hacer en nuestra familia un mapa de ver cómo están distribuidos. Creo que cuando se tiene 2 hijos o hasta 3, creo que no hay mucho problema, pero ya cuando hay 5 o 7 hijos, la cosa se pone un poco más difícil, ¿no? Pero no imposible, porque yo creo que con el conocimiento y sobre todo con la visión siempre triádica y este juego, ¿no? Este juego de poder que se da también en la familia, o sea, se podría ir identificando no solamente las virtudes de en las relaciones interpersonales en la familia, sino sobre todo esos vacíos, ¿cómo podría decir? Esos problemas que se producen entre hermanos, entre hijos y padres, e incluso con el resto de la familia, ¿no? Que es los conflictos que más agobian a veces. Bueno, si es que hay alguna pregunta, Davina, estaríamos dispuestos a contestar, ¿no? Antes de pasar a la segunda parte. Podemos preguntar, dice Panchito, no. Sí, sí, sí. Ya, yo quería preguntarle a Davina la parte última que dice que es que no se cumple esta fuente de endorfina en el hogar, en la familia, que se puede recurrir a satisfacer, ¿cómo es? A buscar sucedáneos. Sucedáneos. ¿Qué podría ser un sucedáneo donde se buscaría? Ujú. Hay muchos tipos de sucedáneos. Por ejemplo, una mascota es Ah, una ya. forma de obtener cariño, amor, acogimiento
de una mascota, ya que no recibe de las personas. Sucedáneo es todo recurso, todo otro ser o recurso que sustituye la persona humana para producir endorfina en un pequeña, y adulto también. Yo tengo una inquietud. Pero Sí, dale, David. sí, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el sucedáneo puede ser dañoso. ¿Cuáles son? Recurrir a juegos demasiado. Un niño viciado, se dice, viciado en juegos. También drogas. Es muy importante el niño o la niña, la persona en general, que no encuentra en las personas el cariño, el amor que necesita. Entonces recurre a drogas porque la droga supuestamente, engañosamente, le produce endorfina, le produce bienestar, le produce viajes mentales, y entonces uno se engaña y le cree que es definitivo, pero no lo es, y le hace mucho daño a la salud. Entonces, mucho cuidado. Yo tengo una inquietud, Davina, al respecto. Por ejemplo, cuando no encontramos la fuente inspiradora o la fuente orientadora de la familia, que es natural en los seres humanos, ¿no? Porque venimos, si hacemos una retrospección rápida desde la niñez hasta la edad en que estamos, venimos de un proceso de autogobierno, ¿no? De ir conquistando el autogobierno, pero ese arrastre, digamos, de la vida viene cargado de una serie de deficiencias. Entonces, por ejemplo, un varón que no ha tenido madre por diferentes circunstancias, entonces buscará tal vez en su pareja a la madre y no a una esposa o a una compañera. Igual con la mujer. Si es que no tuvo padre, cuando digo que no tiene padre, no me refiero a que se haya muerto, sino que el rol de padre, ¿no? En la familia. Entonces buscará el reemplazo en cualquier soquete, ¿no? En cualquier persona que, como dice Davina, puede ser peligroso y nocivo esa relación que al comienzo puede parecer un paraíso, pero después se convierte en un infierno. Entonces, ese problema que no se necesita ser psicólogo para identificar es lo que sucede en nuestro medio, ¿no? ¿Es así Sí, o no, Davina? sí, es así. Es muy importante saber que, primero, no necesariamente hay que considerar solamente padres y madres biológicas. Lo importante para el desarrollo tricerebral es que alguien actúa como más femenino y el otro más masculino. Entonces, cuando hay una pareja de dos mujeres o dos hombres, usted puede notar, hay siempre uno que tiene rasgos o conducta más masculinas y el otro más femenina. Eso quiere decir que es importante que se aprenda que hay que mantener el juego triádico, no agresivo, pero un juego triádico educativo. Entonces, si la madre dijo, tú tienes de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde para dedicarse a los estudios. Y entonces el hijo llama a su padre y le pide que no, pero que mi mamá me puso a estudiar 2 horas, y el padre hay que hacerle competencia, ¿no?
hay que decir, no, pero tú no tienes razón, tu madre tiene la razón y tal. Entonces, nada de simplesmente desautorizar a su madre, a su mujer, para apoyar al niño. Hay que hacer competición. Entonces, el juego también que ya di como ejemplo en la clase anterior, inventa de jugar pelota con su hijo y tú ganas unos momentos y el niño gana otro para aprender a competir, para ganar incluso de su papá, ¿no? Entonces, hay que enseñarle el juego triádico para criticar, para defenderse, para defender a sus ideas. Entonces, siempre es necesario mantener como forma de desarrollar a los tres cerebros. Porque si uno no aprende en la niñez, en la fase adulta, es que no aprenderá. Aprenderá únicamente a ser oscilante, mandado y conducido por los demás. Y Manipulado. nosotros, manipulado, exacto, y nosotros proponemos por el coaching neurotriádico que uno a los 18 años ya tenga desarrollado as suas capacidades tricerebrais para autoconduzir-se. Ujú. E, claro, contando com as fontes de satisfatores masculinas e femininas. ¿Sería Ok, eso, Francisco? sí, está bien. Bien, gracias. Tenemos tiempo todavía para unas preguntas más, algunas otras inquietudes. Yo creo que esto de la familia que estamos justamente tratando es uno de los aspectos medulares de toda la problemática. Y quizá en el presencial que hagamos podemos hacer una especie de tertulia o mesa redonda donde todos de alguna manera enfoquemos el asunto desde el punto de vista digamos, de la vida de uno. Por ejemplo, Es sí, por ejemplo, para entender yo a mi familia he tenido que recurrir justo a esta herramienta. Así rapidito les cuento, ¿no? Pero no iré a contar a nadie más. Eh, mi papá y mamá tuvieron antes que mí como cinco o seis hijos, no recuerdo, pero todos murieron. Entonces, cuando parecería de que ya mi mamá no podía tener más hijos, ahí nació. O sea, yo soy el quinto o sexto, pero en la realidad soy el primero. el primero. Y sí, y luego tengo detrás mío dos hermanas. Dos. Entonces, ¿cómo entiendo, cómo me entiendo y cómo entiendo esta dinámica? Es a través del juego triádico, y sí, a través de la familiograma. Mi fuente de endorfina, mi fuente de inspiración principal fue mi abuela, porque yo vivía muy cerca de mi abuela. Entonces, mi abuela era así como mística, ella era curandera, o sea, curaba con hierbas, como el cuy, se llamaba Antonia y la gente le conocía y le buscaban, ¿no? ¿Dónde está mamá Antonia? Porque quiero que me cure. Entonces ejercía ese liderazgo. Entonces, esa fue mi fuente de endorfina. Y luego, pues, también tomé algo de mi mamá, ¿no? Entonces, esto que les cuento es importante porque mientras más nos conozcamos, mientras más identifiquemos nuestras raíces, yo creo que vamos a ser seres de luz, porque es como quitarnos velos o como quitarnos eh, vestidos oscuros y nuestra vida se vuelve más transparente y ahí es donde podemos ejercer mejor nuestro coaching, o sea, nuestro asesoramiento, Exacto. nuestra orientación. Ujú. Sí, ahí está Muy Dieguito. bien. Ya Dieguito, el cronometrista, ya nos puso la tarjeta ahí amarilla. Muy bien, Dieguito. Seguimos Aló. entonces. Vamos. Ahí creo que ya me logran escuchar. Lo que le decía Francisco es que tenemos preguntas en el chat y todavía nos faltan 3 minutos. Allá leamos Ujú. entonces las preguntas en el chat para no dejar pasar. Permítanme, voy a ubicar las preguntas del chat. Bien, tenemos una pregunta en el chat Ya. que pregunta de los hermanos. Muy interesante. Porque sí, de los hermanos se pasa lo mismo, ¿no? Entonces, sí, en este caso, a ver, ¿dónde está?
que hay 2 niñas. Una de ellas tiene la posibilidad de ser oscilante en la familia, porque su padre está ocupado con la mayor. La mayor le ganó. En algunos casos, la segunda gana la primera. En mi familia, por ejemplo, mi hermana segunda ganó a mi hermana grande, mayor. Y yo, como fui la tercera mujer, ya no tenía ni papá, ni mamá, ni la abuela, porque la abuela, mi hermana mayor, cuando perdió de la segunda, fue buscar a mi abuela, entonces ya no tenía. Y mi padre, tampoco mi abuelo no vivía. Entonces, mi hermana mayor fue la que hizo el rol de mi madre. Entonces, eso es importante porque entender, buscar, comprender, estudiar, en este caso que hablo acá, de 2 niñas, ¿no? Entonces, esta niña, la segunda, tiene tendencia a ser oscilante. Y más, cuando encontramos a nuestros amiguitos de los vecinos y de la escuela, estos niños son como nuestros hermanos. Si uno se parece más a los hermanos con quien nos unimos, nosotros también podemos nos unir a estos niños. Y los niños a los cuales disputamos y entramos en competencia por nuestras fuentes de satisfactores, entonces tenemos también una tendencia de competir con los amiguitos, con los colegas de la escuela y de los vecinos. Bueno, entonces, eso es importante para desarrollar estrategias y desarrollar a nuestros 3 cerebros. O si no tenemos, podemos desarrollar baja autoestima, porque no tuvimos reconocimiento, y entonces con eso pasamos a desarrollar algunas de las patologías o disfuncionalidad tricerebral. Entonces, tenemos que considerar si estas patologías o disfunción tricerebral son por cuestiones genéticas, hereditarias, o son resultados de las interacciones familiares. Entonces, algunos de los aspectos que podemos observar son estas: etnia paterna y también etnia materna, porque nosotros cargamos como herencia genética algunos y muchos trazos de la etnia materna y paterna. En Brasil, por ejemplo, se reconoce claramente, São Paulo tiene dentro una Japón, porque fue ahí que los japoneses se han situado. Si tú encuentras una persona de São Paulo que es puro japonés, tiene la etnia completa, y no solamente físicamente, sino que culturalmente. Entonces traemos mucha herencia ahí de la etnia. Alguna hereditariedad genética que puede llevar a tener una enfermedad, por ejemplo, la osteoporosis, me parece que así se dice, ¿no? Ujú. Artrosis también viene de ahí. Tendencia a diabetes, esquizofrenia también viene de ahí. Todos que están en rojo
son las disfunciones decorrentes de la herencia genética. Y los que están en azul y amarillo son los generados por las interacciones del familiograma de la familia. No voy a leer todos, pero por ejemplo, machismo viene mucho. Acá, por ejemplo, decimos que los hombres más machistas de Brasil son los italianos. Las personas más dineristas de Brasil son los americanos. Entonces, vienen algunos comportamientos que son más propios de una nacionalidad, de una origen de nosotros, ¿no? Pero viene también de la parte derecha, religiosidad. Hay algunos países como Estados Unidos no tienen fuerte la religiosidad. La religión es una práctica común como un deporte. Ya en América Latina todos tenemos religiosidad. Tradición y el predominio tricerebral. ¿Por qué el predominio tricerebral es un comportamiento generado, desarrollado por la familia? Porque cada familia da más o da menos o ninguna importancia a los estudios, por ejemplo, de cerebro derecho. O cada familia da más o da menos o da nada de importancia a artes de cerebro derecho o a religión de cerebro derecho. Pero te toca, Y- yo te decía que vayas de mañana para que no. O algunas familias dan más importancia a producir, a tener empresas, a ganar dinero de cerebro central. Entonces, ahí hay un listado de factores que podemos observar en nuestro tricerebral. Por lo tanto, debemos hacer un análisis muy seria de las relaciones de amor y rivalidad que hemos tenido. Porque cuando falta eso, amor, rivalidad, cooperación o neutralidad, siempre hay tres lados. Cooperación, rivalidad y neutralidad. Siempre hay, por satisfactores de los tres cerebros. Recorrimos a sucedâneos, já vamos ter uma pantalla sobre sucedâneos. Devemos identificar os subgrupos em nossa família. Quem era o subgrupo oficial? Sempre foi minha mamá ou não? Não? Ou, em falta de la mamá, quem era? Minha irmã maior? Ou era meu padre? Ou minha abuela? Ou meu abuelo? Não? Y no se engañen, porque en la gran mayoría, más que 90% de los casos, en el hogar, la oficial es la mujer. Vean, ¿y quién fue anteoficial? ¿Fue siempre mi padre en caso de que mi mamá era oficial? ¿O había un hermano que era anteoficial, que era de contra siempre? Y los oscilantes, ¿cómo había esta relación ahí de cooperación? Y siempre apoyaba más al oficial o al anteoficial. ¿Cómo era eso? ¿Qué arsenal se utilizaba? O sea, los mecanismos de ganancia del juego triádico. Los ITS, muy importante eso de ITS. ITS, pueden anotar, son los aspectos atractivos productores de endorfina. En general, estos ITS son encontrados en nuestras fuentes de satisfactores. Entonces, Francisco, puedes identificar de tu abuela qué características tú admiraba, apreciaba, que te gustaban.
O sea, de mi abuela, tres cosas, ¿no? La primera era su liderazgo. Mi abuela fue analfabeta, pero ejercía un liderazgo no solamente en el barrio, sino le conocían muchos de los barrios allá en el Valle de los Chillos, ¿no? Entonces le buscaban, entonces ella daba consejos, curaba, entonces eso me llamaba la atención. Muy bien. Y lo otro que asimismo ella era muy bondadosa, muy Mm. dulce. Y la tercera era que como yo tenía bastantes tíos, entonces ella no discriminaba a nadie. Entonces era como la gallinita que acoge a todos los pollitos, ¿no? Entonces todas esas cosas son las que quedaron en mi mente, ¿no? En mi memoria. Y yo creo que no solamente en tu mente, en tu memoria, porque yo identifico en Francisco, no sé, un sanador, no sé, pero liderazgo, acogedor, sin distinción, agrega a todos, sin raza, sin edad, y, y muy bondadoso. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Yo de acuerdo en todo. Pues sí, porque imitamos a nuestra fuente de satisfactores de endorfina, porque los tenemos como modelo, como ejemplo, imitamos. Y cuando en algún aspecto no logramos imitarlos, buscamos a una pareja que se parezca a nuestra fuente de endorfina. Es una forma de Perdón complementar. por interrumpir. Sí, Estamos a las 7:30, tenemos 30 minutos más. sí, muchas gracias. Y por último, la recurrencia, que es lo que estábamos hablando hace poco. La recurrencia es que tú recurres a la fuente de endorfina primera, ¿no? Que en caso de Francisco puede ter sido inicialmente a su mamá y después su abuela, a la fuente de endorfina primera para proyectar, buscar las mismas características en una pareja. Davina, Hay aquí hay, veces, hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede en la persona cuando hay pérdida definitiva de su fuente de endorfina? A lo mejor murió, falleció, se fue. Dice, ¿es posible adquirir una nueva? Y si es así, ¿qué sucede en esa transición? tanto es posible como es recomendable, porque todos tenemos ciclos. Mira, tenemos varios ciclos que componen, que constituyen la vida como un todo. Entonces, si cumplimos con este ciclo mayor y se transformó, murió, nosotros seguimos vivos y tenemos el derecho y merecemos tener otras fuentes de endorfina. Puede no ser igual, y seguramente no será igual porque nadie es igual a nadie, pero tenemos el derecho. El amor nunca muere. Siempre es posible, es necesario y tiene espacio. Entonces es eso, es que cumplimos con nuestro rol junto a una persona que ya cumplió con su período de vida a nuestro lado y nosotros seguimos, tenemos que seguir. Encontramos como fuente de endorfina a otras personas. Hay personas que incluso, por ejemplo, se muere la pareja, pero hay hijos y nietos como fuente de endorfina, que no necesariamente hay que ser fuente de endorfina como pareja. Puede ser porque producimos amores diferentes.
¿no? Hay diferentes tipos de amores. Lo único, lo único no. Es importante saber que nosotros no vivimos sin endorfina. Mm. Y que esta endorfina no puede obtenerse por medios que te hacen daños, pero si te hace bien, bueno, entonces busquémosla. Obrigada, esse é em português. Muitas graças, então, hasta aí. Termino com esto de repetição de simpatias e antipatias e hábitos. Se nós desgustamos a uma pessoa, pode ser que é porque esta pessoa repite el comportamiento o las características físicas de una persona de nuestra infancia. Entonces, por recurrencia, nosotros volvemos a la infancia y proyectamos en esta persona lo mismo de la infancia. Entonces, hay que saber identificar para separar. Lo que fue de la infancia fue con aquelas pessoas naquela época. Agora eu estou ante novas pessoas e é novo tempo. Tenho outra idade, muito mais madurez de inteligência lógica, muito mais madurez emocional e muito mais madurez prática e conductual. Então, é necessário isso. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo, Diego? Bueno, avanzamos un poquito más, ¿vale, Diego? Porque es el último bloque. Sí, sí, Quiero Davina. Sí, Vale, no, estamos dentro del tiempo. ok. Quero les hablar de los sucedâneos clasificados, aí uma sugerência, um listado pequeno. Los sucedâneos, que é a forma, então, de obter endorfina por fuentes no humanas. São substitutas, pero que no resulta efetivo a nadie. De cerebro esquerdo, uma pessoa que é muito ideológica, que se pega a ideologias e não aceita outra ideologia, não abre a mente, não? Então, se dedica muito a isso e se le olvida viver las dos demás dimensiones de la vida, o racionalismo, o superioridad, porque yo soy más inteligente que todos ustedes. Intelectualidad también, entonces es una persona muy teórica. Simetrismo, tudo hay que ter uma simetria, não aceita a ondulação, el desarreglado, mientras que el desarreglado y desarreglo también hace parte, la oscilación, la mezcla de todo hace parte de la vida, porque tanta rigidez, ¿no? Internet também é uma forma de sucedâneo, tu não sales de estar navegando por internet e se le olvida conectar-se diretamente com as pessoas. Meter-se a estudar, a ler e não ler a vida, não ler a las pessoas, não? Uma expressão facial, uma expressão de carinho. Ou pode ser desde o cerebro direito, sublimación religiosa. Tiene muchos problemas a afrontar, pero la sublimación religiosa no le deja concretar, poner a los pies en la tierra, ¿no? O fanatismo religioso, o es de mucho más magia, parece que todo es mágico. Esoterismo, narcisismo, eu creio que algumas palavras não necessitam sequer explicação, não? Mascotas, mira, mascotas terapêuticas entre comillas, porque se usa
la mascota muchas veces como forma de terapia a una persona. Ah, le compra un gatito que el niño no le sentirá más solito, ¿no? Aislado. Y parece que va a actuar como un terapeuta de un niño. Y cuando en la verdad este gatito lo único que hace es llenar un hueco que le hacía falta de cariño y atención y producción de endorfina. Hay un comentario ahí, Davina, para reforzar. El simetrismo es lo que acá en nuestro medio sería el exceso de orden o la Sí, preocupación excesiva del orden, ¿no? Yo tengo un sí, familiar que, o sea, se pasa todo el día arreglando la casa, todos los días y casi todo el día arreglando la casa y lavando y barriendo. Entonces, eso ya viene a ser y ya algo fuera de lo normal. Entonces, sí, todo lo que estamos viendo de cerebro izquierdo y derecho y posteriormente vamos a ver el central, o sea, son como una especie de jaulas, ¿no? De jaulas que nos atrapan. O sea, el exceso sí. de ideología es bueno tener ideología. O sea, todos estos son buenos, pero estamos hablando del, como tú decías, del exceso, estamos hablando ya de la deformación. Entonces, É. eso es lo que nos atrapa y no nos deja. O sea, vivimos atrapados en eso. Lo mismo en el cerebro derecho, que es incluso los manipuladores recurren a esto del cerebro derecho. Ah, sí. Claro, entonces Uhum. recurren a la emoción, recurren a la creencia. Bueno, siempre al menos a mí, ¿no? Me han hecho creer de que yo tengo que ser bueno para irme al cielo. Y si soy malo, pues me espera el purgatorio. Si soy medio El bueno, purgatório. sí, medio Sí. malo, medio bueno, pero si soy malo, pues directamente al infierno. Y lo otro es que el esoterismo, la magia tiene cosas positivas, pero el creer que todo puede solucionarse a través de alguien que dice hago cruces o hago limpias con cartas o enlaces, ya entonces eso ya es una cárcel, ¿no? Es una jaula que nos atrapa. Atrapa, exatamente. Aí está o peligro de se recurrir a sucedâneos. Porque em lugar de resolver, te atrapa muito mais e te amaranha. Não sei como diria assim que. Sí, Não. también por ahí es, o sea, con una tela de Sí, araña te nos atrapó ahí. complica. Exato. Entonces, hay estos otros ejemplos ahí. Quiero llamar la atención que muchas veces se recurre a una alimentación y entonces tú puedes desarrollar el glutonismo, ¿no? El glutón, el que come mucho y en poco estás obeso por encima del peso que sería adecuado, né? No, o dedicarse excesivamente al trabajo como sucedáneo para no afrontar a los problemas de la vida o de vida de pareja o vida de familia o alguna dificultad amorosa que no logra tener una relación amorosa armoniosa o recurre a algunos test como es esta ayahuasca y AG, que algunos religiones, prácticas también místicas que la utilizan. Entonces, marihuana, mescalina son todos plantas que también que se fabrican psicotrópicos como la cocaína y otros, ¿no? Morfina, el opio, el LSD. Cuando llegar a este punto, se acabó. Entonces, mucho cuidado con eso, con eso. Y muchas familias no saben que cuando un joven se entrega a la droga, no saben que es falta de endorfina, primeramente en la familia. Y lo peor es que muchas veces no encuentra endorfina en la familia y tampoco en la escuela y tampoco en los parques y en otros con los amigos.
Y tampoco en la sociedad por el gobierno que tenemos, ¿no? Bueno, queridos, queridas, hasta ahí por hoy, por este bloque. Ya. Hay un comentario, no sé si es que ahí lo pueden leer, un comentario interesante de alguien, creo que es de Anita. No lo puedo leer yo, no sé si alguien lo está leyendo en el chat. Ahí un grandote. Entonces, los sucedáneos son a la vez productores de endorfina y finalmente pueden terminar llenándonos de cortisona. Es a, es aquí en esta batalla donde planteamos la proporcionalidad y juego triádico como herramienta equilibrante en el cerebro. Exactamente. La proporcionalidad todo el tiempo será nuestro mediador, porque no es que tú no puedas consumir un poco de cerveza, tomar un trago, un vino, sí. Lo que pasa es que si tú estás siempre tomando, tomando, tomando y pasas a depender del alcohol, Ujú. o no es que tú no puedes tener una mascota, sí, claro, pero no como fuente única de endorfina. Hay que tener fuentes de endorfina humana. Todo es la proporcionalidad, ¿no? Bien. Que los perros nos dan mucha endorfina, eso es verdad. Yo tengo a dos en nuestra casa, ¿no? Y efectivamente tenemos mucha producción de endorfina, pero hasta ahí, ¿no? Eh, Bien, ¿qué más, Francisco? eh, sí, la última, a ver, aquí Margarita Rivadeneira dice, en la parte esotérica también puede estar las terapias holísticas ancestrales. Sí, pueden estar ahí las prácticas holísticas ancestrales, principalmente que todo que nos remite, nos hace recurrir a los ancestrales, nos lleva al pasado, mientras que nuestro desarrollar tricerebral es en la actualidad hacia el futuro. Claro que tenemos que considerar el pasado, no Claro. podemos negar, no podemos abandonar. Sabemos que los ecuatorianos son descendientes de indígenas, ¿qué se dice? Indígena. ¿No? De indígenas y que tiene rasgos no solamente físicos y culturales que hasta hoy son expresados y son agregados a nuestros valores y conductas, Ujú. pero actualizados. Hoy estamos en la era de la informática, de la comunicación, de la inteligencia artificial, de la psicología desarrollada, de la tecnología, de la sociología, de todas las ciencias. Entonces, hay todo un desarrollo científico, hay todo un desarrollo artístico, emocional y todo un desarrollo tecnológico y productivo. Entonces, tenemos que actualizarnos y vivirmos bien sistémicamente el presente y, claro, hacia un futuro mejor y mejor. Ujú. Mejor no solamente materialmente, sino que también inteligencia y de amorosidad y solidaridad. Ujú. Entonces, es todo que es cuestión de proporción. Ujú. Quizá vale la pena poner un ejemplo gráfico recurriendo a la imaginación, cerebro derecho. Eh, yo todo esto me imagino como que estoy en una ruta, en un camino, y que hasta un cierto punto vine de la mano de mis papás y una línea amarilla me dice, hasta aquí llegamos juntos, de aquí tienes que caminar tú solo.
Entonces yo empiezo a caminar por esa gran ruta, por esa gran carretera, empiezo a caminar y claro, voy a tambalear, empiezo a experimentar problemas, vacíos, desconocimientos y afectan mi conducta, o sea, no me siento bien, como que la carretera me come. Entonces tengo dos caminos. Uno, el autogobierno, es decir, yo cómo es que gobierno mi vida, tomo las riendas de mi vida y voy por esa carretera que por cierto se presenta difícil, inhóspita y desconocida. Pero también cuando yo no avanzo, puedo recurrir a ayudas. Entonces lo que dice Margarita, puedo recurrir a ciertas técnicas, ciertas ayudas, ¿no es cierto? Y bueno, yo acá un amigo tengo que es enemigo de los libros de autoayuda, ¿no? Porque te dicen cómo hacer, pero no sé si harían. Entonces, pero en uno está, a ver, ¿qué tanto me sirve eso? ¿Qué tanto me sirve una Ujú. regresión? ¿O qué tanto me Exacto. sirve una breve visita a un psicólogo? ¿O qué tanto a Ujú. un terapeuta? ¿O qué tanto me sirve a mí hacer una sesión de medicina ancestral o el mismo ayahuasca, ¿no? Que bien orientado puede traer buenos resultados. Pero todo eso siempre y cuando yo tenga claro estas tres cosas que nos presentó Davina, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede atrapar y qué es lo que nos puede ayudar? Sí, estoy de Bien, acuerdo en Francisco. eso. Más que en pregunta, era como acotación, ya que yo soy terapeuta holística y claro, yo puedo trabajar con la gente y hoy les ponemos las etiquetas, ¿no? De epigenética, de programación neurolingüística, en la Mm, cual yo ya estoy usando con las terapias y se usa obviamente a través del campo cuántico, que obviamente es del aura, sin embargo, se trabaja con neurociencia también, ¿no? Entonces, Bien. yo creo que es lo que dice Francisco, sí deberíamos medir bien hasta qué punto usar las herramientas. Hay herramientas válidas que lamentablemente han sido satanizadas y hay otras que, claro, como todo en exceso, nos saca de foco y realmente ya no es de ayuda, ¿no? Sí, mm, además, Margarita, muy feliz existe este complemento. Además, tenemos que, todo terapeuta, me parece, es importante tener un abanico, ¿no? de alternativas, porque si de acuerdo a la predominancia tricerebral de uno, tú recurres a la técnica y la abordaje más adecuada a uno. Yo, por ejemplo, una época yo busqué una terapia y cuando llegué ahí, la sesión era toda basada en horóscopo. Y yo no me creo de orientación terapéutica por el horóscopo. Entonces, hay que saber primero en la parte inicial de anamnesis, que nosotros llamamos de entrevista. En la entrevista inicial, tú tienes que hacer preguntas a saber un poco de las creencias que tiene uno, del conocimiento científico que tiene uno y de la práctica y experiencia de vida que tiene uno, para que tú elijas la línea de terapéutica más adecuada. Entonces, no me venga quien tiene un cerebro izquierdo muy alto con alternativas místicas solamente porque no se queda, el cliente no se queda y tampoco resultará en sanación, ¿no? mm. Creo que es más o menos eso, ¿no, Margarita? Estamos de acuerdo. Sí, correcto, sí, Y totalmente. y además resulta valioso, Davina, que tengamos una persona con esas experticias como Margarita. Va a ser bien al Sí, grupo porque, o sea, aquí ese es otro enfoque, ¿no? De la cibernética que es cooperativo. sí, Sí, entonces todos nos tenemos que ayudar porque vamos a ayudar a los otros todos, a los otros grupos. Entonces vamos a salir exacto, fortalecidos aquí con las experticias de todos. exacto. Muy Bueno. bien. Entonces, a ver si hay más preguntas. ¿Qué horas estamos?
¿No? No. ¿Qué tal, Francisco? Tenemos 7 minutos. Muy bien. 7 minutos ya. Entonces, parece que no, ¿no? Yo recomiendo que ustedes lean la guía hasta esta parte y ya me di cuenta que necesito enviar complemento Ujú. para las próximas sesiones incluso, ¿vale? Pero como ustedes todavía nos deben a nosotros, a mí, a Francisco, un poco más de lectura, entonces ustedes tienen tiempo y también que sea muy amable, se dediquen a responder el CT, el cociente, el test de cociente tricerebral, porque es muy importante a interpretación, a un diagnóstico, no propiamente un diagnóstico muy profundizado, pero bastante amplio de cómo nosotros estamos con nuestro tricerebral en la actualidad, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a hacer la interpretación en grupo, en clase, de algunos ejemplos para desarrollar la expertise de interpretación de QTs. QTs, cuando decimos CTs, es mejor. QTs en portugués. CTs, cociente tricerebral. ¿Ok? Sí, quiero hacer dos comentarios ahí importantes porque estamos con un grupo que tiene un buen nivel de conocimiento y preparación. Primero es de que la cibernética social y su enfoque tricerebral no se riñe ni se pelea con los otros aportes, por ejemplo, el enneagrama, la programación neurolingüística y así otras, sino que los ordena, ¿no? Ahí y tenemos nosotros en uno de los manuales justamente la cibernética donde están ordenados, por ejemplo, y todos triadizados. El enneagrama, que Sí. son 9 características de la personalidad ubicados en sus respectivos. Las, creo que son las 7 inteligencias, no me acuerdo, de Nueve, Warner, nueve. las 9 inteligencias igual Ajá. ubicadas en los 3 casilleros que serían los 3 cerebros. Los tres Entonces, cerebros. sí, entonces la cibernética también es un ordenador, nos ordena. Por ejemplo, recordarán ustedes que antes nos decían, a ver, ciencias exactas y ciencias sociales y ciencias fácticas. Así era la división de las ciencias. En la cibernética tenemos las ciencias para la cultura del cerebro izquierdo, para el derecho, para el central. Y la astronomía, por ejemplo, tiene que estar en alguno de los 3, la antropología en alguno de los 3 y así, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que la confianza y el apalancamiento en esta metodología, en este enfoque, es bien importante. Eso lo uno. Y lo otro también que quería decir es que en el caso de la familia, como Davina nos dice, la familia es un sistema. Entonces, ¿cómo podemos orientar, mejorar, armonizar ese sistema? Entonces, tenemos que recurrir necesariamente a las neurociencias. En este caso, la cibernética coge esas neurociencias y lo enfoca. Y ahí viene el gran aporte de Valdemar cuando dice aquí son los 3 cerebros, ¿no? Son los 3 cerebros los que con sus funciones son los que pueden orientar la vida o también hacernos fracasar cuando no avanzamos a controlar eso. Y lo último, el CT, que yo hoy no alcancé porque me ocupé en gran tiempo en mandarle los videos de las clases grabadas, pidiendo los correos, que yo me olvidé al principio de pedirles. Tenemos nosotros el conocido, el cociente intelectual, ¿no? A mí en el colegio es que me midieron, y al entrar a la universidad me midieron el cociente intelectual. Es el único que conocíamos. Luego apareció recientemente, quizá unos 15 años tal vez, o menos, el cociente emocional, Emocional. sí, emocional, que ya también se mide, pero el más completo, abarcando las 3 funciones, es ¿cómo es? El CT, lo que vamos a aplicar, ¿no?
Eso nomás quería decir, comentar. Sí, porque ahí en el CT son 12 tipos de inteligencias, ¿no? Porque es el cerebro tri y tetra nivelado. Ujú, sí. Son 12. Muy bien, mis queridos. Entonces, en la próxima semana también empiezo a enviar video para que ustedes puedan escuchar sobre las temáticas, pero a partir del miércoles o jueves, ¿no? Miércoles, después de miércoles es jueves, ¿no? Sí. Miércoles o jueves, para dar un tiempo a que ustedes contesten a los CTs, ¿ok? Ujú, sí, así es. Bien. De mi parte es eso y les agradezco muchísimo. Vamos a los liderazgos, Ya. ¿no, Francisco? Sí, sí, vamos entonces con el... ¿Algo quiere decir, Diego? Sí, que ya nos queda un minuto. Ah, ya. O sea, lo hicieron perfecto en los tiempos que era. Bueno, nos vamos a tomar unos minutos para los liderazgos. A ver, vamos con el feedbacker. Yo te Muchísimas propongo gracias. primero el recreador porque Ah, el ya. feedback va a Sí, sí. evaluar también, te Ya, propongo. Justo ya está iba a bien. decir eso. Ya, está bien. Entonces vamos con Nelson, que está loquísimo por cumplir con su liderazgo esta noche. Ahora hay Rocío. Primero, Ah, el Rocío. otro, el recreador, Sí, sí, el recreador. Rocío. recreativo. Querida Rosy, eso. Bueno, compañeros, yo creo que después de haber llenado nuestro cerebro de tanto conocimiento, como que sí nos hace falta una desperezadita, así que les invito a todos a estirar bien, bien, bien alto nuestros brazos, a dejar salir todo ese cansancio de todo el día, a estirar nuestro cuello, nuestros brazos y a despejarnos y a respirar muy, muy hondo para que todos estos conocimientos los podamos asimilar desde nuestro cerebro derecho también, con todo nuestro corazón y nuestros sentimientos. Eso, compañeros, y muchas gracias. Gracias, Davina, por todos estos conocimientos. Gracias, Francisco. Gracias, Inge, querido. Y estamos todos muy contentos, creo, con todos estos conocimientos que estamos adquiriendo. Y lo principal, creo que es empezar a adquirir estos conocimientos para aplicarlos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro ser, dentro de despejarnos de todos esos velos, como nos decía Davina, y empezarlos a ver en nuestra realidad, ¿no? Cómo somos en realidad y en qué tenemos que mejorar, en qué estamos bien, en qué hemos fallado y seguir adelante para poder ayudar a los demás. Ujú. Y terminemos con el último estiramiento. Estaba bonito el estiramiento. Eso, a ver. Muy bien. Los que no prenden la cámara seguramente están haciendo trampolines. Pero bueno, está ya, hasta ahí. Gracias, Nelson, Rosy. ¿no? Sí, vamos con Nelson. Bueno, ahora entiendo por qué Mercedes me hizo un regalito la anterior semana. Me regaló una gatita o un gatito, me parece que fue. Ahora comprendo por qué ha sido. Primera Bueno, cosa. para llenar el ¿Sí? vacío. ¿Qué vacío será Sí, de ya? verdad. Ahí sí toca averiguar qué vacío es el que quiere llenar. Sí. Pero bueno, en cuanto al contenido, me parece súper importante eso de las familias, en el sentido de que estaba pensando mientras se escuchaba toda la clase, de ahora se entiende con mucho más profundidad esto de la migración, ¿no? La migración que es una de las causas principales, creo yo, a nivel mundial de toda esta disfuncionalidad que existe en las familias y en las personas justamente. Entonces, afecta muchísimo. Entonces, ahí me parece que con la explicación que da Davina, con la claridad que habla Davina, me parece súper importante poder situarnos y entender y poder ubicarnos para ayudar a mi persona y a los demás. El complemento de Panchito, naturalmente, siempre súper importante porque
nos ayuda a que el conocimiento que tiene Davina y lo realiza con historias personales, con cosas personales, que todavía mucho más nos aclara. Eso en cuanto al contenido, súper importante, como decía una compañera, aplicarlo es lo que creo que es necesario. En cuanto al grupo, me parece que también, bueno, en cuanto a los liderazgos, podría ser pensar en la posibilidad que el liderazgo, por ejemplo, de recreativo, me parece que puede ser en intermedio para poderle un poco, no sé, tal vez puede ser más productivo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a liderazgos. En cuanto a los tiempos, también me parece que puede ser la persona que hace de cronometrista, podría también inventarse otras maneras de hacer notar que hay un tiempo, ¿no? Me parece que en el anterior año hubo una persona que trajo un pito, ¿no? Y daba la señal de que ya es el tiempo. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, pero utilizar un poquito la creatividad para poder también dar estos liderazgos, ¿no? Y por último, pues decir de que en cuanto a la participación del grupo, creo que no sé, será posible que este grupo se convierta también en una fuente de endorfina, ¿no? Y para eso creo que, por ejemplo, la participación de Davina con su sonrisa, a mí me produce una fuente de endorfina, creo yo. Las participaciones del reírse y de todo. Y importantísimo también intentar prender las cámaras los que podemos, porque es necesario vernos, conocernos, porque algún momento ojalá haya esa oportunidad de encontrarnos personalmente, ¿no? Porque esto de la virtualidad tampoco no es tan, yo sé que las circunstancias obligan, pero creo que es muy importante también sobrellevar esta virtualidad. Y para eso, encender cámaras me parece súper importante para irnos por lo menos de imagen conociéndonos. Y en el encuentro que ya sea personal, pues tener esa capacidad de reconocernos, ¿no? Y posiblemente también convertirnos en fuentes de endorfina. Eso, Panchito y Davina. Gracias, Nelson. Yo ahí añadiría una cuestión. Yo sé que no todos tienen la facilidad de la cámara porque están tal vez del celular, que es siempre complicado, o desde la computadora. Pero yo sí creo que al inicio, cuando comenzamos, es como cuando el profesor tomaba lista, ¿no? Todos estamos atentos, todos nos vemos. Y también al final, cuando nos despedimos, es como que le damos atención al recepcionista, ¿no? Y todos nos estamos despidiendo, ahí podríamos prender las cámaras. Pero lo que dice Nelson está bien. En la medida que podamos, mantengamos prendidas las cámaras para que sea una interacción visual también, ¿no? Mientras se pueda, ¿no? Ya, entonces nos diríamos ¿cómo estuvo nuestro cronometrista? Muy bien. Sí, merece un aplauso al cronometrista que estuvo muy aplicado, ¿no? Sí, Igual que Rocío, que ya, Gracias. no, también otro aplauso para Rocío, que estuvo nuestra recreadora. Bueno, entonces, esta semana, estos días, nos quedamos con el compromiso de leer la guía, el manual. No se olviden de enviar a mi chat personal las tareas, ¿no? Tanto el convenio de confidencialidad que ya me están enviando algunas personas, tanto también como la autobiografía. Manden al correo para yo recopilar y luego compartir con nuestra maestra Davina, ¿no? Y ahí van a salir también muchas cosas interesantes y valiosas para cada uno de nosotros. Eh, ¿Alguien quiere decir algo antes de cerrar, de pasarle la palabra a Margarita? ¿No? Es de Evelyn hoy. Así, Evelyn, perdón. Sí, sí. Nadie más. Entonces, Margarita perdón, Evelyn, su merced tiene el micrófono para despedir y cerrar la sesión de esta noche. Bueno,
agradezco aquí a Davina, muy enriquecedor el conocimiento de hoy. A nivel personal me identifiqué muchos puntos y ahí es donde uno analiza y dice, ¿por qué sigue unos patrones inconscientemente de nuestros padres? Y yo que soy mamá, tengo un niño pequeño, me voy dando cuenta y no los quisiera repetir, solo rescatar lo positivo y más bien hacer un buen ser humano ahora que yo tengo la potestad de guiar a mi hijo. Realmente ha sido muy fructífera la clase de hoy. Realmente agradezco también los que hemos organizado esta noche. Veo que Diego ha sido bastante estricto en el tiempo, porque más bien en las clases anteriores vi que sí le daba como que más espacio para que se pase David. Muy, muy organizado. En cada clase aprendemos y esperemos que en las próximas reuniones vayamos mejorando. Eso de mi parte, muchas gracias por esta noche y nos veremos en la próxima clase y entregarán todas las tareas. Eso. Que descansen. Bendiciones. Muy bien, sí. Bueno, un aplauso para Davina por su generosidad. Buenas noches con todos. Buenas noches, Muchas buenas noches. gracias. Adiós, adiós. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches, buena semana. Buenas noches. Hasta Una buena luego. noche para todos y todas. Gracias. Compañeras.